Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. La realidad de emprender. ¿Por qué quisimos hacer este programa? Porque nos dimos cuenta que Colombia es uno de los países que más emprendimientos tiene al año, pero también es uno de los países donde más rápido se quiebran estos emprendimientos. Entonces, al final nos quisimos preguntar, bueno, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos riesgos y oportunidades que hoy tienen los emprendedores en Colombia? Pues bueno, este programa Economía al alcance de todos también es un emprendimiento. Y por todo lo que hemos aprendido en el último año y también por todas las conversaciones que hemos tenido precisamente con emprendedores y con las personas que saben del tema, pues quisimos traer esto para ustedes, para que puedan tomar mejores decisiones. Si usted es un emprendedor, después de este programa va a tomar mejores decisiones, pero si usted aún no es emprendedor y quiere tomar esa iniciativa de emprender, seguro que este programa también le va a servir. Por eso, entonces empecemos a aterrizarlo en cifras. Según Confecámaras, en Colombia, ya les muestro, hay más de 1.7 millones de empresas activas. Más del 99% son micro, pequeñas y medianas empresas y solamente o tan solo el 0.7% de las empresas grandes del país o de las que están activas son grandes. Esto es muy importante reconocerlo porque al final la gran mayoría de empleos formales, es decir, contratos, vacaciones, primas, los sueldos que les llegan a ustedes mensualmente, pues son esto, recaen entre las pequeñas, medianas y microempresas. Por eso hay que apoyarlas y pues hay que entregar las mejores herramientas para que todo funcione de la mejor manera. Según ACOPI, que es el gremio precisamente que agrupa este grupo de empresas, las MIPYMES aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto del país. Como les digo, pesa realmente en el crecimiento económico, en la estabilidad social de las personas, en el ingreso que entra a cada una de las familias. El 62% de las empresas trabajan en microempresarios, o de los empleados, trabajan en las microempresas, pero adicional a eso, el 17% son MIPYMES y el 21% trabajan en grandes empresas. Ahí está la repartición de los trabajadores, como les mencionaba. El 15% del empleo es formal y el 85% informal. Esto también es algo que pues golpea mucho a la economía por toda la legislatura que hoy tenemos. Entonces, si debemos tener o no costos laborales por región, si realmente tenemos la productividad apropiada para que las empresas puedan hacer todo el crecimiento posible para poder pagar los salarios que se deberían pagar. Es decir, hay muchas cosas detrás de eso, pero al final esto es como la empresa que ya está constituida. Vamos a seguir hablando de los emprendimientos que están en ese proceso del primero al quinto año del Valle de la Muerte. Las pymes, por ejemplo, según Allianz, que no tienen seguros, están expuestas a riesgos financieros que pueden afectar su estabilidad, que ya vamos a mirar. Si usted es una pequeñita microempresa, pues cómo puede acceder a esto que no le represente tantos costos y al mismo tiempo pues que sea fácil. La falta de estrategia de gestión de riesgos pues también puede impactar de manera grande a la retención del talento en estas pequeñas y medianas empresas. Y además, una de las cosas cuando uno está en el emprendimiento es que definitivamente sí o sí usted tiene que formar un muy buen equipo o asociarse de una muy buena manera, porque eso es al final lo que usted lo puede impulsar en esos 5 años de emprendimiento, su equipo o sus socios. Y los seguros protegen a las MIPYMES ante los riesgos que están expuestas, que ya todo esto también lo vamos a empezar a aterrizar en nuestra entrevista central. Con esto le doy paso a mi compañero Carlos Grosso y le pregunto, Carlos, ¿usted alguna vez ha intentado emprender? Sol, sí he emprendido en algunas oportunidades, me ha ido bien, pero llegan otros proyectos y no he podido observar ese crecimiento gigante. Lo que he logrado es ser autoempleado en muchas ocasiones, pero ahí sigue la idea de un gran emprendimiento que se está cocinando. Pero mire, Sol, hoy traigo mapa de innovación en América Latina, ciudades más emprendedoras, un estudio que hizo el BBVA en el año 2022. Miren, Sao Paulo es el mayor hub de Brasil, el centro de negocios y de toda Latinoamérica. Es sede de nada más y nada menos que de 12 unicornios. Ya más adelante vamos a ver la definición de unicornio en el mundo del emprendimiento. Ciudad de México, la capital mexicana, es la segunda en el ranking de ecosistemas de emprendimiento latinoamericano. Buenos Aires, el ecosistema bonaerense, es el tercero en importancia en América Latina y acaparó el 67% de la inversión recibida en el año 2021. Pasemos
Vamos a Santiago de Chile, conocido como el Chilecom Valley. Logró atraer una inversión de casi 3.000 millones de dólares allí en este país. Veamos a Bogotá. Entre el año 2019 y el año 2021, la financiación de startups colombianas creció alrededor del 200%. El fintech también lidera aquí la carrera del emprendimiento. Buenísimo por Bogotá. Montevideo en el sexto puesto entre las capitales más emprendedoras de toda Latinoamérica. Fabuloso por Montevideo. Pasemos a Perú, puntualmente a Lima. El ecosistema emprendedor de Lima en Perú se encuentra en una fase temprana, todavía desprovisto de unicornios. Definición de unicornio. Estamos hablando de emprendimiento. ¿Qué es un unicornio? Es una startup privada que alcanza una valoración de 1.000 millones de dólares o más sin cotizar en la bolsa de valores. Startups en América Latina, otro dato importante, lo extraje de imaginamos.com. Ojo a esto, el 40% de las startups en América Latina se dedican al sector fintech, el 20% se dedica al e-commerce, el 10% se dedica a la educación, el 10% se dedica a la salud y el 20% se dedica a otros sectores de la economía. Continúe, Sol. Hola todos, ¿cómo están? Aquí entonces de nuevo en la silla. Aquí tenemos a dos invitados fabulosos, ya se los voy a mostrar. Son personas que no solamente viven del emprendimiento o están en el emprendimiento, sino también son personas que están totalmente cerca de él, es decir, tienen todo el conocimiento, tienen toda la experticia para poder entregarles las herramientas que obviamente en este programa, como les había dicho al inicio, pues vamos a desarrollar. Por eso se los voy a presentar. Aquí tengo a mi derecha a Beatriz López, bienvenida a este escenario. Ella es la gerente de MIPYMES de Allianz Colombia. Muchísimas gracias por estar acá y sobre todo por confiar en estos espacios digitales. No, muchísimas gracias a ti por tenerme acá y por llegar de esta forma tan fácil y como tan cercana a este sector tan especial, justamente por todo lo que dijiste ahorita en la apertura y por todo lo que vamos a hablar, la importancia tan grande de los emprendedores en nuestro país. Creo que es un tema que durante mucho tiempo no se habló mucho, como que no se tocaba mucho, era como un unicornio, como decía Carlos, pero entre más hablemos de eso, entre más toquemos el tema y entre más podamos hacer un tema que sea de construcción colectiva, yo creo que va a ser muchísimo mejor para todo el país. Muy bien. Y aquí tenemos a mi izquierda a Felipe Peña, es el CEO de Dmatic. ¿Lo dije bien? Sí, está perfecto. Bueno, ya nos va a explicar qué es lo de Dmatic, pero por ahora, bienvenido al programa y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la idea es que tengamos una conversación amena, poderles compartir un poco acerca de las experiencias que nosotros en la organización hemos podido compartirles como esa experiencia, digamos, de todo ese tema de lo que es emprender, de lo que es tener una empresa de pequeño o mediana envergadura. Y bueno, pues la idea es que conversemos un poco más acerca de eso y poderles aportar alguna información de valor a ustedes. Muy bien, Beatriz. Lo primero que quiero que nos relate es desde su experiencia, precisamente pues siendo la gerente de MIPYME, ¿cuáles son esos obstáculos, riesgos? Deme 3 y ya los vamos a desarrollar en el programa, pero los principales que usted se encuentra que tiene una pequeña, micro, un emprendimiento, una MIPYME en Colombia. Bueno, están claramente los hurtos, que son pan de cada día en Colombia. Está todo el tema de eventos naturales, catastróficos naturales. Y también está el tema de manejo de dineros. Eso es un tema que desafortunadamente en muchos escenarios la gente inicia un emprendimiento como con la gente que confía o que voy a empezar yo, porque generalmente el empresario es el que empieza a darle con todas las ganas y hacer todo el trabajo, pero tiene que empezar a traer gente. E inicia con gente que de pronto conoce, que le recomendaron, que conoció en no sé dónde y a la vuelta de la esquina resultó que esa persona que tanto le han recomendado terminó sacando X cantidad de dinero. Entonces yo creería que esas son súper importantes que hablemos y que son muy, muy comunes de que ocurran cosas no muy buenas en ese frente para los emprendedores. Me quedó la duda de los hurtos. ¿Cómo es un hurto? ¿Qué le pasa a un emprendedor? Claro, si estamos hablando, por ejemplo, hablemos de una diseñadora que está haciendo joyas y entonces después de mucho trabajo y de vender, digamos, por Instagram o algo así, pudo poner su local. Y de un momento a otro, de un día para otro, llegó al local y se dio cuenta que rompieron las rejas, se metieron por una ventana, había, no sé, un techo falso que se corrió, que se pudieron meter por otra parte y toda la mercancía se fue.
Entonces ahí estaríamos hablando de un hurto con violencia o de lo que los aseguradores llaman hace muchos años la sustracción con violencia. Es un hurto. Se metieron y sacaron cosas, pasa muy, muy constantemente y pues lo hemos visto que es algo como del pan de cada día últimamente. Tengo que decirle que yo no, o sea, no pensé que ese era uno de los grandes problemas de un emprendimiento. Sí. Los otros dos sí son muy comunes, pero el hurto no sabía que era tan, pues, tan fuerte en la lista, pues. Dimatic es un emprendimiento, ¿cuánto lleva? Ya superó la línea El umbral. El umbral, exacto, como se llama en Colombia el Valle de la Muerte. Sí. Y si se superó, ¿cómo lo hicieron? En esos 5 años, ¿qué pasó? Bueno, básicamente Dimatic es una empresa que elabora etiquetas adhesivas y también prestamos servicios de marcación y etiquetado para cualquier tipo de producto. Llámese, nosotros trabajamos para laboratorios, para frigoríficos, para cadenas de alimentos y pues bueno, cualquier tipo de comercio que requiera etiquetar sus productos. Nosotros llevamos en el mercado ya más de 20 años. Digamos que estamos dentro de lo que llamamos una MIPYME, ¿cierto? Y bueno, superar el umbral fue, digamos que, bastante complicado porque en el segmento de nosotros, digamos que el fundamento para nosotros poder trabajar es conseguir la maquinaria para poder producir esas etiquetas, ¿cierto? Y generalmente esas maquinarias, digamos que no están como de muy fácil acceso en lo que es América Latina, en Colombia sobre todo, y es maquinaria que hay que traer de afuera, que hay que importar. Entonces, pues el músculo financiero que se requiere a veces para comenzar este tipo de proyectos, Es digamos, grande. sí, es importante. Pero gracias a Dios, digamos que nos hemos mantenido en el mercado, nos ha ido pues muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues... ¿Cómo hicieron eso? O sea, ¿cómo hicieron para superar esos 5 años? Ya que nos estás revelando que uno de los obstáculos es el financiero. Sí, bueno, digamos que es importante de pronto también tener en cuenta que existen muchos como apoyos o estipendios, llámese, digamos, por ejemplo, subsidios gubernamentales y también pues de la banca privada, digámoslo de esa manera. Entonces, pues el apalancamiento, exacto, el apalancamiento que hicimos fue más como del sector, digamos, privado también, ¿no? Como solicitar un préstamo, adquirir esto, solicitar lo otro, bueno, buscar como la forma y la manera de, pues, contribuir a que se reunieran los recursos necesarios para poder obtener lo que necesitábamos. Ok, entonces puedo concluir de esto que la primera regla de un emprendedor es que tiene que saber pedir ayuda. Sí, yo creo que hay que datearse muy bien, hay que buscar mucha información, sobre todo, como les comentaba, pues el gobierno, digamos que también sé que tiene muchas herramientas que le ofrece a los emprendedores que están comenzando para que Las puedan cámaras de comercio. apalancar, exactamente, iba para allá, las cámaras de comercio, y no solo para la parte financiera, sino la parte como también de capacitación. Digamos que nosotros también participamos mucho en foros y eventos de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde nos invitan para, pues, compartir conocimiento entre el gremio, digamos que nosotros seríamos como el gremio de las artes gráficas, y asimismo adquirir conocimiento de otras empresas o de otras personas que llevan más tiempo en el mercado y bueno, datearnos de todo lo que es la innovación en el mercado, las nuevas tendencias, todo lo que está llegando. Listo, entonces estábamos hablando de los 3. El hurto ya no les explicó. ¿El segundo? Eventos catastróficos. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, no es una sorpresa que en Colombia a toda hora llueve, a toda hora se desborda un río, a toda hora cae un deslizamiento de tierra y todo eso siempre puede pasar, bien sea que el emprendedor tenga su local o tenga su fábrica o tenga su lugar donde realiza o desarrolla toda su actividad, así esté o no esté cerca de lo que llamamos pues un terreno riesgoso. En Bogotá pasa, en Medellín pasa. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace muy poco la 170 se inundó, todos los carros se quedaron ahí. Bueno, ese tipo de inundaciones, ese tipo de eventos en los cuales algo que tiene que ver con la naturaleza ocurre, pues se puede llevar por delante el trabajo, el edificio, las mercancías, todo lo que hay adentro, los muebles. Entonces, siempre es algo que está súper puesto en la mesa y es algo con lo que vivimos día a día y desafortunadamente vemos a muchos emprendedores que se quedan cortos en cuanto a la protección que pueden llegar a tener para eventos, todos los eventos que vamos a hablar hoy y todos los que ya he mencionado. Incluso en mi vida pasada yo trabajé muchos años en indemnizaciones, es decir, el área donde llegan los problemas, llegan los siniestros. Y recuerdo muchísimo un video que nos enviaron las cámaras de seguridad del local, era un restaurante, y nos enviaron todo el video y se ve como 4 de la tarde empieza a llover
y empieza y cada vez llueve, y conforme va pasando la tarde, llega un punto en el que a las 7 de la noche entra una oleada de agua, todo, mejor dicho, el piso, las mesas, los Todo inundado, clientes que todo estaban nadando. sentados, todos terminaron nadando, y el asegurado en ese momento envió pues toda la información que se necesita para gestionar un siniestro. Nos decía, es que literal se nos dañó absolutamente todo lo que estaba en un nivel de hasta 1,20 m, todo quedó mojado, y de ahí en adelante pues, ¿qué te toca hacer? Cambiar absolutamente todo, mandar pintar, mandar cambiar pisos. Entonces, y es algo que conforme además, si le metemos a esto temas de cambio climático y de cómo está lloviendo en todas partes, la cosa se va a hacer cada vez más complicada, y así se tomen medidas para remediarlo. Obviamente, tengo que decirlo, la mayoría de los emprendedores son súper juiciosos tomando medidas para resguardar sus bienes. De todas formas, estos imprevistos es algo que pasa de un momento a otro, y que es mejor tener un respaldo detrás que simplemente sentarse a pensar, ¿y ahora cómo empiezo de nuevo? No, pero además por eso le pregunté que me dijera como los 3 principales, porque efectivamente uno cuando empieza a aprender, en lo que menos está pensando es que se le va a inundar el negocio. O sea, uno está pensando en otras cosas menos en esas 3, y por eso no tenía tan claro lo del hurto, porque también he tenido la oportunidad de hablar con muchos emprendedores y pues tienen un montón de problemas, que creo que el último sí es el más común, el financiero, el administrativo, pero el hurto pues casi nadie lo había mencionado. Últimamente está pasando un montón. Ahora, sí se han visto que como que han sido bastantes los casos que se han presentado, en los que en un momento dicen los emprendedores, pero si yo cierro bien, si yo tengo mis medidas de seguridad, ¿qué está pasando? Es un tema que desafortunadamente se ha escalado. Ahora, entendiendo que por supuesto estamos hablando con una aseguradora, y que por supuesto ustedes desde lo que viven, desde lo que les llegan los empresarios o los emprendedores, pues nos está contando esa realidad, pero yo sí tengo una pregunta, y es cómo decirle a un emprendedor, otra vez, que está iniciando el 1º al 5º año, que quiere estructurar su empresa, que quiere que le vaya bien, pero que en lo que menos piensa en el seguro, porque es importante en esa primera línea uno meter recursos, esfuerzos y vida en un seguro. Es curioso porque mucha gente piensa, y no solamente emprendedores, sino uno en la vida. Además, sí, Uno en su porque vida ese normal. programa también lo hicimos y la gente Uno no se nunca asegura. piensa que el seguro sea una inversión, sino lo ve como un gasto. Entonces uno dice, ¿yo para qué voy a gastar en eso? Desafortunadamente, y ahí sí, como dicen las mamás, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y no es tan gasto como uno lo ve, porque hoy en día hay seguros para todo, de todos los tamaños, con todas las coberturas. Hay unas coberturas muy básicas que solamente cubren el edificio y ya, hay otras que cubren todo lo que está dentro, hay otras que cubren hasta hurto o el manejo inadecuado de los empleados, hay otras que tienen unas coberturas más pequeñitas. Eso quiere decir que hay de muchos precios también. Entonces, puede que el emprendedor... El más bajito. El más bajito, estamos hablando nosotros en Allianz, yo te puedo decir que tenemos pólizas de 700,000 pesos. Ok, ¿y ese qué cubre? Bajito, por bajito. Entonces estamos hablando de incendio, todo lo que tiene que ver con que se incendió por cualquier causa, los efectos del humo, una explosión, todo lo que tiene que ver con daños por agua, negación, eventos de la naturaleza, terremotos también. Algo que fue súper utilizado hace ya como 3 años más o menos, cuando ocurrió todo este tema de la primera línea y de las Orden protestas y el orden público, que se metieron, desvalijaron, rompieron. Bueno, eso lo llamamos nosotros AMIT, pero no es otra cosa que daños malintencionados de terceros o huelga, conmoción civil y popular. Bueno, eso está cubierto también ahí. La ventaja, por ejemplo, de la póliza de Allianz es que es una póliza todo riesgo. Entonces cubre todos los daños materiales que le puedan sobrevenir al bien asegurado, que no están expresamente excluidos. Y además tiene un plus súper importante del que no hemos hablado y que tampoco es muy pensado por los emprendedores, y es qué pasa si yo le llego a causar un daño a alguien con mi Actividad gestión, laboral, mi actividad, sí. Mi propiedad, incluso, que se cayó algo que yo no estaba pensando, una luz, y le cayó a alguien en la cabeza. ¿Qué hago yo? El emprendedor tendría Yo espero que a ustedes no les pase nada, que todo esté bien puestecito. Claramente no. Pero esas cosas llegan a pasar y pasan seguido. La gente no me cree. Yo, ahí sí, como el de Adam Sandler, creo que era, bueno, en una película que es un señor que trabaja con riesgos, que vive asustado de todo.
no es que yo viva asustada de todo, pero yo sí veo muchos riesgos que mucha gente no ve y como que, aquí podría pasar tal cosa, porque sí pasan seguido. Dios mío, bueno, no, aquí no va a pasar nada. Ya vamos No, a no, seguir no, con la aquí todo está entrevista, pero antes miremos esta nota de contexto que hizo la periodista Marta Olaya. Cerca del 40% de las pequeñas y medianas empresas no cuentan con una póliza de seguro, ya sea por desconocimiento o por falta de recursos. Esto no es bueno, señor. Este hombre podría demandarnos. Sí, es hábil, conseguirá varios millones. ¡Yahoo! Tengo boletos en palco y con solo una pérdida de funciones cerebrales del 20%. ¡La vida es buena! Según Fasecol del gremio asegurador, el sector manufacturero y el sector de la construcción son los que más accidentes laborales reportan en las pequeñas y medianas empresas. En ese mismo sentido, el gremio advierte que la falta de implementación de políticas de salud en el trabajo son las que aumentan los accidentes laborales en las pequeñas y medianas empresas, pero dejemos que sean los expertos quienes nos cuenten por qué es importante que las MIPYMES cuenten con un seguro, teniendo en cuenta que estas son las que generan más del 70% de los empleos en el país. Las últimas cifras del DANE muestran que el 99.5% de las empresas registradas son MIPYMES y estas MIPYMES hacen el 35% del Producto Interno Bruto y generan el 65% de la fuerza laboral en Colombia. Por estos datos es tan importante que en seguros haya un producto que llegue a cubrir esa masa empresarial. Con estos productos, ¿qué se busca? Sabemos que el seguro es un mecanismo de resiliencia financiera y esto ¿qué hace? Que el día que haya un siniestro se pueda proteger la empresa siga su vida y esto protege más el empleo en Colombia. Por eso teníamos que llegar a un producto de MIPYMES. Los microseguros que están diseñados para las personas de escasos recursos y también para las pequeñas y medianas empresas tan solo alcanzan cerca del 3%. Quiere decir que aún queda mucho camino por recorrer en esta materia. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Cerca del 40%. Felipe, ¿es un gasto o una inversión? No, pues ya con la información que acabamos de recibir, yo creo que es más que obvio que es una inversión que no solo protege a la empresa como capital o infraestructura, sino que, pues como podemos darnos cuenta, también protege a las empresas en su capital humano, ¿no? Porque muchas veces... Pero espere, siendo sincero, siendo Sí, honesto. dime. O sea, usted se levantó un día y dijo, oiga, yo quiero ser emprendedor en Colombia, voy a asegurar. Uno no se levanta pensando en eso. No, pero mira que yo sí tengo una historia curiosa y es que cuando Dematic estaba comenzando, nosotros comenzamos primero siendo distribuidores. Nosotros no hacíamos lo que hacemos, sino que comprábamos y distribuíamos. Y nosotros segundo aprendizaje del emprendimiento. Entonces, cada vez que uno vaya a emprender, en el camino hay que ir ajustando las ideas para que llegue al punto final. Entonces, nosotros sí nos damos cuenta que las personas que hacían lo que nosotros hacemos hoy mantenían absolutamente todo asegurado. Y nosotros aprendimos de ellos. O sea, no es que yo haya amanecido pensando voy a asegurar todo, pero sí nosotros tuvimos muy en cuenta el ejemplo de personas que ya venían haciendo lo que nosotros nos proyectábamos a hacer y dijimos, hombre, nos toca pensar en cómo vamos a asegurar esta inversión y que no vayamos a perder de pronto pues como todo lo que estamos trabajando y todo lo que estamos construyendo acá. Ok, y entonces cuando tomaron esa decisión, ¿no les pareció costoso? Pues mira que en un principio uno puede llegar a pensar que puede resultar costoso, pero si uno se pone a pensar en el costo-beneficio no lo es tanto, ¿sabes? Es digamos que también una forma como de salvarse uno mismo en el caso de que, como hablaba Angélica, llegue a pasar alguna eventualidad, pues se resguarda uno también de pensar, hombre, ¿y ahora qué voy a hacer? Y quedé en ceros, ¿cómo arranco? ¿Cómo sigo en este camino? ¿Y al cuánto momento desde que crearon la empresa como inicialmente se creó y ya llegaron a tomar la decisión de pagar un seguro? ¿Cuánto pasó? No, nosotros desde que trajimos la primera máquina sabíamos que teníamos que asegurarla como fuera. Y lo mismo pues la infraestructura donde comenzamos, en el edificio donde comenzamos, que pues no era como tan grande, ¿sabes? Era un espacio pequeño. Siempre teníamos claro que teníamos que asegurar el lugar y pues la maquinaria y en general como todo esa inversión. ¿En algún momento utilizó el seguro? Sí, tengo, si me permiten contar dos anécdotas curiosas. Pues la primera, digamos que no es tan curiosa, pero una vez nos pasó que nosotros trabajamos, nuestra materia prima es el papel. Nosotros en Dematic transformamos el papel en una etiqueta adhesiva para un producto y
un día nos fuimos como de vacaciones colectivas, dejamos todo cerrado, todo apagado, todo bien, todo normal, y nos fuimos. Y cuando estábamos como en ese descanso, en ese receso, nos llamaron y nos dijeron, no, lo que pasa es que se ha reventado un tubo y se está como inundando la empresa. ¿Y ustedes Entonces, allá? Nosotros no. Y toda la iglesia de la playa. No, imagínate qué susto. Nosotros no, no abran el caviar, no mentiras, no. Pero, Exactamente. entonces, pues no, imagínate qué pasó. Preciso, el tubo que se rompió daba o colindaba con la bodega de materia prima, o sea, del papel. Claro. Se acabó la empresa. No, Dios mío, no O digas sea. eso. Entonces, imagínate, en esa inundación, pues todo el papel se mojó, se dañó, que son bobinas gigantes de muchos metros. Pues gracias a Dios estamos asegurados, entonces pues básicamente eso nos cubrió nos amortizó ese gasto de volver a adquirir esa materia prima, digamos que nos pudimos como reparar en ese sentido. Y la otra esa sí me parece más curiosa y es una vez pasó que, pues esto yo creo que le puede pasar a cualquiera, pero no se escucha mucho, y es que uno de los servidores de la empresa se quemó, se dañó, se quemó. Y entonces, eso es una anécdota curiosa porque la información que nosotros teníamos en el servidor murió. Murió, entonces nos quedamos y pues nosotros trabajamos con un montón de información porque pues nosotros tenemos diseños, tenemos planos de impresión, tenemos artes, tenemos un montón de cosas. Gracias a Dios, el seguro nos ayudó para poder, digamos, como traer otro servidor. Teníamos un acceso como a un salvamento de información en la nube. Entonces salvamos la información en la nube, pudimos como bajar la información otra vez a los servidores, bueno, restablecer todo eso. Pero si no hubiéramos estado asegurados, no sé qué hubiéramos hecho, la verdad. Beatriz, ya voy a seguir dándole paso a todas nuestras secciones, pero es que hay algo que sí me llamó mucho la atención de la nota de la periodista Marta Olaya, y es que al final uno de los expertos dijo, o sea, de verdad son muchas MIPYMES que representan mucho Producto Interno Bruto y generan casi todo el empleo del país. Entonces sí o sí hay que diseñar productos que se adapten al clima de esas ciudades, a las mismas ciudades, todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el trancón, pero al mismo tiempo Colombia somos 32 Colombias diferentes, o sea, la cultura de cada uno de los departamentos es totalmente distinta, los sectores son totalmente distintos, entonces, no sé, al final por eso pregunté lo de costoso, no, porque hoy también entre todo lo que hablo con los emprendedores dicen, no, eso es una perdera de tiempo y adicional a eso o sea, dentro de mi presupuesto, que además todavía no tengo, me toca sacar un rubro para los seguros, entonces mi pregunta es, ¿sí están diseñados específicamente para ese nicho de la población o todavía a Colombia le falta gestionar eso para que realmente sea acorde a todo lo que acabo de decir de un microempresario o de un emprendedor? Sí, están pensados para la población, para la actividad. Nosotros, por ejemplo, en Allianz hicimos algo o tenemos algo bastante novedoso, y es que pensamos y tomamos en consideración cuál es la actividad, quién es el dueño, en dónde opera la MIPYME, de qué tamaño es, si de pronto necesita o no necesita incluirle maquinaria, porque por ejemplo, si es una oficina de abogados que no tiene grandes máquinas, pues puede no incluirle el amparo de rotura de maquinaria porque no lo va a necesitar. Entonces eso también le pega a la prima, le reduce la prima y hace que sea más barato. Pero también tenemos otra posibilidad en la que si, por ejemplo, se necesita una cobertura de transporte de valores. Yo todos los días tengo un mensajero que va y vuelve del banco con consignaciones. Si se la quiero agregar, también se puede agregar. Ahí lo importante es que, y es algo que pide mucho, no solamente los asegurados, sino los intermediarios, que finalmente son nuestra voz y nuestra cara de cara a los intermediarios, necesitamos un producto que sea flexible, que hayan cosas que se puedan modificar, y que también además hayan cosas que se puedan pensar de acuerdo a cada una de esas 32 Colombias distintas que estábamos hablando. Y sí, al menos nosotros desde Allianz les puedo asegurar que pensamos durante mucho tiempo el producto que tenemos hoy en día. Es un producto que sacamos hace muy poco, a finales del año pasado, y le metimos mucho tiempo de pensar, de organizar, de ver qué era lo que necesitaba realmente este sector. Porque, por ejemplo, yo que saco pidiéndole a un emprendedor que me envíe la contabilidad de los últimos 3 años con los extractos, con las predicciones de las utilidades brutas,
Exactamente. El señor Pedro, que tiene una cigarrería en el primer piso de su casa, no me va a poder entregar todo eso. Entonces, sería muy real para mí pensar que yo le voy a pedir todo eso y que, bueno, entonces no, pues mire a ver qué va a hacer, don Pedro. La obligación, además, social que tenemos nosotras las aseguradoras es acercarnos a este tipo de emprendedores, justamente por lo que tú estabas diciendo. El 99% de las empresas en Colombia son empresas micro, pequeñas y medianas. Hay que llegar a ellos. Muy bien. Vamos a ver qué le emberraca a la gente de esto. Para emprender se necesita tener las manos bien puestas, entre otras opiniones del público acerca de lo que significa emprender. Y además hay que tener en cuenta que no todos los emprendimientos progresan y en un determinado tiempo muchos fracasan. Hoy quiero preguntarle a los colombianos qué es lo que más les emberraca a la hora de proponerse emprender. ¡Vamos! ¿Usted ha emprendido alguna vez? Sí, varias veces. ¿Y cómo le ha ido en esos emprendimientos? Bien, y en otras veces no tan bien. ¿Qué es lo que más le molesta a la hora de proponerse emprender? No, obstáculos y barreras que son más personales que el mercado. Entonces no ha sido el mismo mercado que lo ha castigado. No, es tema más de planeación. Sí, la verdad lo he pensado varias veces. ¿Ha emprendido? No, señor, no he tenido la arriesgada. No he arriesgado a emprender. ¿Qué es lo que más le molesta a la hora de proponerse emprender? De pronto el no tener la valentía para poder arriesgarme a hacerlo, tener el temor a perder de pronto al hacer el emprendimiento, no saber de pronto cómo hacer para darme cuenta de que efectivamente sí se va a lograr. ¿Uno cómo hace para saber que sí se va a lograr? Bueno, al final uno no sabe, mentiras, No, pero sí, ¿qué es lo que lo motiva a uno para decir como, bueno, arriesguémonos a ver? No, yo creo que hay que empezar como a romper ese miedo a perder, como lo explicaban ahorita en la nota. Y también yo creo que es mucho a veces de meterle el corazón. Yo creo que una idea que lo apasione a uno y que lo motive, que uno sienta que la puede sacar adelante, se le empiezan a generar formas, ideas de buscar como los recursos, las maneras, los modos y las personas, los aliados también, que lo puedan ayudar a apalancar a uno y sacar esa idea adelante como sea. Muy bien, que lo sienta en el alma. Que lo sienta en el corazón. Muy bien. Carlos, lo veo por allá levantando la mano. Hola Sol, sí. Estoy muy contento de escuchar estas entrevistas. Felipe, esta pregunta va para usted. Usted acaba de decir, esa idea lo debe apasionar, lo debe mover, lo debe hacer sentir realmente como un emprendedor. Si eso no lo motiva y no lo mueve como usted dice, es mejor no meterse uno en ese emprendimiento. Me dijo un jefe una vez, cuando vaya a emprender, no se meta en lo que no sepa. ¿Así es? Sí, correcto. Yo estaba por complementar la respuesta con eso y es muchas veces uno, va a sonar como medio random esto, pero uno quiere copiar emprendimientos. Entonces uno ve que a fulano le va bien haciendo eso y uno dice, bueno, yo puedo hacer esto, fulano le va bien haciendo lo otro, bueno, yo también podría hacer lo mismo. Pero no es lo mismo en el sentido de que de pronto esas personas, digamos, que tuvieron una idea basada en algo que les emociona. Exacto. Entonces yo pienso que es como ver esas cosas que lo mueven a uno, ver también qué habilidades lo pueden a uno potenciar en ese ámbito y hacer que la idea funcione de acuerdo como a ese parámetro. Bien, Beatriz, ¿a qué hay que apostarle hoy? ¿A qué tipo de emprendimientos hay que apostarle? El tema de la tienda de barrio fue un emprendimiento de los años 50, muy productivos y muy llamativos e interesantes, pero eso está pasando a un segundo plano. La tecnología llegó y llegó para quedarse. ¿A qué debemos apostarle hoy con frutos realmente interesantes para los que invertimos un dinero? Yo creo que no les podría decir exactamente qué actividad deben apostarle. Yo creo que mejor es apostarle a lo que realmente uno tiene en el corazón. Y ahí me voy a unir mucho a lo que tú decías. Uno puede querer hacer muchas cosas, pero si definitivamente no le nace, no lo apasiona, no lo disfruta, yo creo que, y de lo que yo he visto durante estos años de tratar tanto con emprendedores, lo que más los mueve y lo que más los lleva a pasar esos 5 años es la pasión y las ganas que tienen a salir adelante. Obviamente hay muchas cosas que no se saben. Una amiga mía tiene su emprendimiento de pastelería y es unos ponques espectaculares, divinos, mejor dicho, que descrestan a todo el mundo. Pero ella me decía, yo no tengo la misma idea de contabilidad, yo no tengo la misma idea de cómo comprar, yo sé hacer un ponqué, pero ¿cuántos arrobas de harina tengo que comprar para un mes? No tengo la misma idea. En ese momento es cuando uno pide ayuda. Y en ese momento es cuando uno utiliza todas esas herramientas que están a disposición de los emprendedores para decir, ok, sé hacer los ponqués, perfecto.
¿Qué más tengo que hacer para poder echar a andar este negocio? Y realmente, ¿cuál es ese fuego interno y esa pasión que yo siento por lo que estoy haciendo para saber que en el momento en el que de pronto no me empiece a ir tan bien o que empiece a verme de una vaca flaca, si eso me va a llevar más adelante o simplemente voy a decir, ay, no, ya no. Más bien ahora me voy a dedicar a hacer bombillos. Yo lo vería así. Ok, Carlos, espérate, ya sé que tienes otra pregunta, un segundo, solamente voy a recoger esto. Entonces, van 3 enseñanzas. La primera es que definitivamente un emprendedor en Colombia tiene que saber pedir ayuda, que levante la mano, que busque a tal que sea, que grite y que sepa pedir ayuda. La segunda es que definitivamente tiene que tener un gran como resiliencia al cambio, es decir, porque puede ser que la idea inicial no sea la idea final y entonces en el camino se van a presentar un montón de cosas, entonces como que saber que tal vez se va a modificar en el camino, pero hay que tener la resiliencia o el cuero de cocodrilo para aguantar esos cambios. Y la tercera es que, pues lo que ustedes están diciendo, sí o sí hay que hacer algo que a uno le apasione, le mueva, le motiva, porque así sea lo que sea que vaya a llegar, la tormenta que vaya a llegar o el obstáculo que se va a presentar, si a uno lo mueve, uno sigue y no desiste. ¿Estoy bien? Encuentre la manera, correcto, sí. Listo, Carlos. Bien, Felipe, ¿vale la pena endeudarse para emprender o es mejor ahorrar con calma, con el trabajo que uno tenga y cuando tenga ese capital soñado para iniciar ese emprendimiento, pues arrancar? Porque es que son 2 cargas, la carga del estrés del emprendimiento y la carga de la deuda que he adquirido con el banco. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que no, es muy importante tener claro que emprender es algo de paciencia, diría yo, que es como el clic ahí y es paso a paso, ¿sí? Digamos que, o sea, uno no obtiene los recursos de la noche a la mañana y tampoco, es decir, todo se va dando de acuerdo como a un proceso, a un camino. Entonces, yo creo que la paciencia es lo que lo va ayudando a uno a que poco a poco uno vaya construyendo lo que necesita para llegar a ser lo que uno quiere llegar a hacer o estar a donde uno quiere estar, exactamente. Vamos entonces a mirar cómo se mueven las redes sociales, Beatriz, pero antes quiero algunas cifras. ¿Cómo está el sector asegurador con el tema de los emprendimientos? Esto, no sé, ¿cuánto es el porcentaje? ¿La gente cuánto toca y pide? ¿En qué ramas son las que más piden? Como un panorama económico de cómo son las cifras del sector. No solamente en temas de pymes, sino en tema de cultura aseguradora, el país no es muy bueno en eso, desafortunadamente. La gente piensa primero, por ejemplo, en asegurar su carro que asegurar su casa. Entonces, desafortunadamente, la penetración del seguro en Colombia está alrededor de entre 3 y 4%. Es muy, muy baja. Son muy pocas las personas que están aseguradas. Sí, la mayor parte de la gente tiene un seguro para el carro, pero en cuanto a lo que es propiedad, hogar, MIPYMES en este caso, que es lo que nos importa el día de hoy, el porcentaje es un porcentaje muy bajo. Ahora bien, por ejemplo, nosotros tenemos pólizas para emprendedores, microempresarios, empresarios medianos y pequeños hasta 7.000 millones de valor asegurado. Es decir, si al sumar la mercancía, las máquinas, el dinero que tienen guardado normalmente en uso, la estructura, los bienes muebles y demás, esto no supera los 7.000 millones, para mí es considerado una pyme y puede entrar en el producto que tenemos actualmente. Las actividades que más recibimos un montón de actividades que tienen que ver con alimentos, entonces restaurantes o graneros o tiendas de abarrotes o todo lo que tiene que ver incluso con gastrobar también recibimos muchas al respecto. Y hotelería. Hotelería se mueve muchísimo y además yo creo que también tiene mucho que ver por el hecho que en el nicho de la hotelería es muy importante una póliza de RC, lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué pasa si a un cliente mío o a un tercero yo le causo un daño o recibe o presenta una lesión cuando está quedándose, en este caso de hoteles, cuando se está quedando en un hotel? Ahí hay un poco más de cultura, entonces ahí el nivel de aseguramiento es más alto. Pero yo creo que esos son más o menos como lo que más recibimos a diario. Muy bien. Devan. Sol, como siempre es un gusto saludarla a usted, a nuestros seguidores que ya están conectados y por supuesto a nuestros invitados. Mire, yo me hice la pregunta de ¿realmente es viable emprender en Colombia? Y me encontré con unas piedritas en el camino que son importantes para que ustedes los tengan en cuenta. No solamente los tips, sino también estos problemas. Vea usted.
Y como dice el dicho, en este país se necesita tener cuero de cocodrilo y lomo de metal para poder emprender. ¿Y a qué se debe esto? Pues venga, le cuento las dificultades más grandes que tienen los emprendedores aquí en Colombia para poder despegar. La planificación deficiente, no tener metas claras y concretas y un plan de negocios bien estructurado puede llegar a afectar esa idea de negocio. Falta de recursos, no saber en qué invertir o no saber con cuánto capital empezar a emprender puede ser un enemigo latente, así que siempre es bueno asesorarse antes de. La dificultad para atraer clientes. Siempre es bueno conocer el mercado y las competencias porque además de sectorizar el público al que queremos llegar, también tenemos un objetivo muy claro de venta. Por eso siempre es bueno tener una estrategia de marketing bien implementada. Problemas de contratación. Es importante saber el personal al que se contrata y por supuesto darle esa estabilidad a largo plazo. Falta de experiencia. Es importante tener conocimientos sobre contabilidad, principios básicos sobre ello, los flujos de caja, lo que entra y lo que sale, porque así podemos tener un poco más de control sobre la estabilidad financiera de la empresa. Y así en este país no tengamos muchas oportunidades para emprender, quizás la clave está en persistir y meterle mucho más perrenque. ¿Usted qué cree? Déjelo en los comentarios. Siempre es muy bueno tener contacto con ustedes, por eso siempre hacemos una encuesta, esta vez a través de Instagram. Les preguntamos, ¿cree usted que emprender en Colombia es difícil? Sí, bastante, votó un 71%, no hay muchas oportunidades, un 29%, y no me atrevería, un 0%. Vamos ahora con las preguntas y empiezo con la doctora Beatriz López. Pregunta Maide Gualteros, ¿qué tan importante es asegurar la propiedad intelectual o la marca personal y qué documentos se necesitan para hacerlo un hecho? Bueno, ahí ya entramos frente a un campo que no es tan de seguros como tal. Actualmente, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún producto que le podamos entregar para ofrecerle, para asegurar una marca personal. Eso sí ya entraría más hacia el nivel de derecho de inteligencia, todo lo que tiene que ver con sociedades, pero en seguros siempre lo que vamos a hablar o lo importante hacia donde vamos actualmente es qué podemos asegurar que pueda recibir un daño material, es decir, un objeto tangible. Entonces, si se incendió, si se anegó, si se lo robaron, se lo llevaron, le cayó algo encima, siempre estamos hablando de temas de daño material. Bien, vamos ahora con Felipe. Felipe, pregunta Daniela Padilla, ¿qué hábitos diarios te han ayudado a mantenerte enfocado en tu emprendimiento? Para mí me cuesta mucho, bastante, encontrar el hábito que genera ganancias para mi emprendimiento. Bueno, yo creo que uno de los hábitos que más le puede a uno servir en el tema del emprendimiento, pues es buscar como esos aliados que le puedan a uno contribuir de alguna manera. Yo creo que ese hábito es importante porque a veces uno piensa que todo depende de uno mismo y no, básicamente pues uno tiene que buscar apalancarse, como lo mencionaba antes, con los insumos que mejor le salen, o sea, datearse bien del mercado, cómo está, como, bueno, todas esas herramientas que están ahí ahora con el uso del internet, de las redes sociales, la información, digamos, que fluye mucho más rápido. Entonces yo creo que el hábito de estar buscando siempre como lo que mejor me sirva y lo que más esté como al alcance, pues me ha servido y me ha ayudado mucho en el tema. Nuevamente retomo con Beatriz y esto lo pregunta Laura Betancourt. ¿Cuáles son los riesgos más subestimados por los emprendedores? Quiero emprender y no sé cómo empezar, me da miedo tener algún problema. Bueno, en riesgos podemos hablar un montón. Además de los 3 que ya mencionamos hoy en el programa, también está el riesgo de todo lo que tiene que ver con daños a propiedad ajena o lesiones a personas. Ese sí es un tema que sí o sí tiene el potencial de llegar a afectar incluso el patrimonio del emprendedor. Entonces ahí también hay que estar muy cubierto. Uno se cubre contra cualquier evento de esos con una póliza o un amparo de responsabilidad civil extracontractual. Hay que tenerle mucho cuidado a ese tipo de cosas para además poder ver los riesgos a los cuales la empresa o uno como emprendedor está en riesgo de que le ocurran, para poder saber cómo cubrirse. En ese caso, además, les
sugiero que encuentren un muy buen intermediario de seguros con quien se puedan sentar, que además pueda ir hasta el lugar en donde tienen la empresa, donde desarrollen sus actividades, que estas personas son expertos en manejar seguros, en manejar asegurados y en ver ese tipo de riesgos que hemos estado hablando y que además les puede dar como un caminito por donde seguir justamente para, dependiendo del tipo de empresa, de actividad, del desarrollo, cómo es la mejor forma de cubrirse. Felipe, esta pregunta te la quiero hacer porque me genera bastante curiosidad y es, ¿cuál fue esa mejor decisión que tú tomaste en tu camino como emprendedor? Bueno, no, o sea, pues decir una sola decisión, digamos que en el momento no podría mencionar un aspecto puntual. Yo creo que atreverse creo que es lo mejor que uno puede hacer, sin esperar de pronto dificultades, digamos que siempre van a haber, digamos que lo que quería decir es sin esperar que no vaya a pasar pues absolutamente nada y que el camino sea fructífero en todo sentido, no. Pero yo creo que atreverse es la decisión más importante, vencer ese miedo, digamos que es el consejo que yo le doy a todos los emprendedores que pueden llegar a estar viendo este programa y es buscar esas herramientas que le pueden ayudar a vencer a usted ese miedo. Si usted siente que quiere emprender en X o Y negocio y no encuentra de pronto lo que necesita para comenzar, es no dejarse como apabullar de eso, vencer esas barreras, esos obstáculos y bueno, como lo mencionaban también ahorita en el programa, es algo como de insistir, persistir y nunca desistir. Muy bien, muchísimas gracias. Solo me queda una duda, Beatriz, y es que al final estamos aquí sentados en un emprendimiento digital. ¿Hay algo para los emprendedores digitales? Sí, también. Claro que sí. ¿Qué aseguramos? Entonces, podemos asegurar desde todo lo que estamos viendo de acá para allá, unas luces súper intensas que están colgadas en el techo, todo lo que vemos en la tarima, todos los equipos que estamos utilizando hoy justamente para esta grabación, absolutamente todo lo que pueden ver, incluso todo lo que tiene que no estamos viendo, tuberías subterráneas, tuberías que van por las paredes, toda esa parte de la infraestructura está asegurado, las mercancías, el dinero que se tenga guardado en el lugar, por ejemplo, si ustedes tienen aquí una caja menor. No, nosotros no utilizamos efectivo. Somos economía al alcance de todos. Totalmente. Aquí todo está digitalizado. Hasta el dinero es digital. Bueno, por ejemplo, en ese caso, ahí es donde entra la importancia de sentarse a ver qué es lo que uno necesita. En ese caso yo te diría, no, entonces no necesitas un amparo de manejo, porque no va a haber nadie manejando plata, por ejemplo, o de transporte de valores, no vas a tener plata por ahí corriendo. Entonces, hay muchas formas de poder construir un seguro, como les mencionaba, hoy en día hay seguros para todo, entonces hay muchas formas de poder construir uno a la medida justamente para cada emprendedor. No es lo mismo un estudio con un programa digital, con todo lo que esto implica, a una pastelería. Lo importante es, como lo hemos venido diciendo, pidan ayuda, pidan asesoría, que simplemente es cuestión de sentarse, conversar el tema y se alcanza a construir algo bastante interesante y que además se ajuste en cuanto a coberturas y al presupuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar acá, espero que se lo hayan disfrutado, gracias por todo el contexto que nos dieron y bueno, vamos a seguir hablando mucho más de emprendimiento. Bueno, y a ustedes también les recuerdo que en este programa, si usted es emprendedor o si también tiene una empresa y al final tienen responsabilidad social, pues nosotros en este programa mostramos lo que ustedes hacen porque también aplaudimos a esas personas que se ponen la camiseta por el país. Miren ustedes. Learning for Life es un programa de la empresa Diageo y ha formado más de 18,000 jóvenes desde el año 2010. Ha impactado a estos jóvenes en el sentido de que les estamos dando formación que de otra manera ellos no podrían obtener por sus propios medios. Les estamos dando herramientas y como su nombre lo dice, no solamente herramientas para que aprendan de coctelería, servicio y venta, sino son herramientas para la vida. También hablamos y les enseñamos acerca de liderazgo, acerca de marca personal. Entonces realmente es un programa que si bien es corto, es bastante completo y lo han aprovechado bastante bien. Y por otro lado, el sector gastrobar, de hostelería, turismo, etcétera, también es un sector que constantemente necesita mano de obra calificada. Learning for Life se enfoca en mejorar las habilidades básicas de coctelería,
y ventas. Hacemos las cosas y las hacemos bien. Y nosotros siempre queremos dejar un impacto en la sociedad. La educación sabemos que es el pilar de cualquier sociedad. Entonces le apostamos fuertemente a educar. Entonces de ahí nace como que la idea de sacar este programa de becas. Y por supuesto dijimos, ¿en qué los educamos? Pues eduquémoslos en algo que permita también desarrollar el ecosistema en el que Diageo actúa todos los días. Gastronomía, bares, restaurantes, discotecas. Las becas de Learning for Life de Diageo buscan cambiar vidas y con esta capacitación promueven el primer empleo entre los jóvenes de Colombia. Con estas buenas noticias, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Gracias por siempre conectarse a este programa. Ahí ustedes también van a ver todas las redes sociales. Lo único que necesitan es internet, un dispositivo digital y escribir Economía al alcance de todos. Se suscriben, les van a llegar noticias y por supuesto en el camino también no solamente estamos entregando muy buena información económica financiera como ustedes lo ven para que puedan tomar decisiones, sino que además también empezamos a crear estrategias para que ustedes tengan o una asesoría financiera gratis o bueno, muchos regalos a nivel de cómo tener mejor ese emprendimiento o ese bolsillo o esas finanzas del hogar de una mejor manera. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Rieguen la bola, que Economía al alcance de todos existe. Feliz tarde. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.